Hola, buenos días compañero o compañera de guerra, saludos. En un video anterior había hablado sobre qué son las relaciones internacionales. Por ello, y como escribí en la descripción de aquel video, me comprometí a subir la siguiente parte de la historia de los templarios y las temáticas que abarcan esas épocas. Evidentemente, es este el video. Escogí esta historia porque nos permite conocer algunas de las transformaciones de la época de la Edad Media y saber algunos datos que, aunque están presentes en la historia formal, para su consulta se necesita una investigación previa, o al menos no siempre se les enseña a las personas en los institutos, y es que en las relaciones internacionales, la historia del mundo y el derecho internacional son pilares fundamentales para esta profesión. Como sabes, las clases de un internacionalista están plagadas que de historia de esto y historia de aquello, que la Revolución Francesa, norteamericana, que el inicio del Estado-Nación, que historia latinoamericana y sucesos internacionales de las épocas más otros menesteres. ¿Por qué te decía yo que las catedrales eran más que simples construcciones grandes y majestuosas? ¿Y por qué afirmaba que las catedrales agrupan una serie de saberes que solamente las personas con ciertos conocimientos pueden entender? Parte de la información que aquí te presento están desprovistas de conspiraciones, ya que simplemente me acato a la cuestión histórica. Es evidente, por ejemplo, que algunas de las catedrales europeas, es decir, los sitios por donde anduvieron los templarios, las construcciones que ahí se encuentran usan ciertas medidas que destacan la divina proporción, que según se dice son las medidas que Dios utilizó para crear ciertas cosas, como lo es el Arca de la Alianza. En fin, historias de época. Y de hecho, ya hablando de asuntos más puntuales, muchos maestros constructores usaron esas medidas para erigir estas majestuosas construcciones, pero no se puede negar la extraordinaria belleza de la arquitectura de ese tiempo. Por ende, son cuestiones que ustedes pueden creer o no creer. Yo, por lo tanto, tengo mis propias opiniones al respecto, pero soy de mente abierta. El enigma del arte gótico. Se considera un enigma el arte de esta época debido a que la gente que estudia o estudió los acontecimientos históricos no tiene muy claro o no hay mucha claridad al respecto a cómo surgió este tipo de arte, referente a las construcciones. Pero se sabe que el arte gótico se extendió rápidamente sobre el año 1130 de nuestra era por zonas de Europa. Maestros canteros aparecieron de manera rápida con conocimientos muy avanzados para la época. Obviamente, hablamos que eran épocas de Edad Media, y la construcción de estas catedrales pone en jaque los supuestos limitados conocimientos en matemáticas. Estas afirmaciones crean otras preguntas, por ejemplo, ¿dónde esos maestros recibieron su formación como canteros especializados? Lo que sí llama la atención es que todo esto apareció en un periodo menor a 100 años, es decir, del 1180 al 1270 de nuestra era, que es el periodo donde en Europa se erigieron aproximadamente unas 80 catedrales con estas características y al menos unas 500 abadías. Algo muy interesante que relata parte de la forma de vida de aquel tiempo es que algunas de estas construcciones, en las cuales uno pensaría que son sitios de culto y la adoración, eran básicamente una continuación de la vida de aquel tiempo. En estos recintos había cabida para actos como mercado de animales hasta realizar al interior actividades deportivas. De hecho, parte de esa forma de vida quedó plasmada en capiteles, esculturas y vitrales que han sobrevivido al paso del tiempo. Son solo unos pocos, ya que otros fueron quemados o se destruyeron en las épocas de la Revolución Francesa. La virtud y la vida cotidiana de aquella época quedaron registradas en esas formas de arte, al lado de santos o imágenes religiosas. Y otra cosa que llama la atención es hacerse una idea del costo de la construcción. Si en la actualidad construir un monumento es caro, ahora imagínate en las épocas de Edad Media, que de hecho se sabe que los obispos solían inventar ciertos impuestos para financiarse, pero es evidente que al pequeño campesino, por más que se le tratara de exprimir cada moneda, su contribución no era tan significativa para la construcción de esas catedrales, lo que hacía evidente que muchas de esas construcciones de este periodo se pararan por meses o años debido a la falta de recursos.